En el corazón de un valle verde, donde el río cantaba bajito y las flores se abrían con el primer rayo de sol, un caracol diminuto levantó la cabeza y miró hacia la cima de la montaña. Era tan alta que las nubes la escondían por la mitad. Mientras todos a su alrededor se contentaban con deslizarse entre las piedras húmedas del valle, él se preguntó algo que nadie más osaba pensar. ¿Y si puedo llegar hasta arriba? Nadie lo sabía todavía, pero aquel pensamiento, tan pequeño como él, estaba a punto de cambiarlo todo. Hace mucho tiempo, cuando el valle aún era joven y el río corría con más fuerza, existía una colonia de caracoles que vivía escondida bajo las hojas anchas de un bosque húmedo. Allí la vida seguía un ritmo predecible. Cada amanecer traía rocío, cada atardecer traía sombra. Nadie cuestionaba nada, nadie miraba hacia arriba. Para ellos, el mundo era ese pedazo de tierra entre las raíces y las piedras. El valle podía ser inmenso, pero dentro de la colonia solo había una verdad. Quédate donde es seguro y nada malo pasará. Así habían vivido por generaciones, creyendo que la seguridad estaba en no moverse muy lejos, en no pensar diferente, en aceptar lo que siempre había sido aceptado. Hasta que un día algo cambió. Una sequía llegó al valle. No fue repentina como una tormenta, sino lenta, sigilosa, como un suspiro que va desapareciendo. Durante semanas el sol quemó más fuerte que nunca. Las hojas se marchitaron, los charcos se secaron. El musgo que antes cubría las piedras como una alfombra verde, ahora parecía paja amarillenta. Los caracoles más viejos salieron primero a observar. Miraron alrededor y dijeron con voces cansadas: «Esto no tiene remedio. Tendremos que escondernos más profundo y esperar. Tal vez la lluvia vuelva. Tal vez no». El resto asintió en silencio. Para todos el caso estaba cerrado. El valle estaba seco y la vida demasiado corta como para intentar lo imposible. Durante días, la colonia se llenó de lamentos y resignación. Algunos lloraban su suerte, otros culpaban al sol, otros simplemente se resignaban. Pero en medio de todo ese ruido de desesperanza, un caracol se mantuvo quieto, mirando hacia la montaña a lo lejos. Era pequeño, incluso más que los demás. Su caparazón tenía rayas irregulares, como si hubiera chocado con muchas piedras. Mientras todos veían una barrera infranqueable, él veía un misterio. No entendía por qué, pero algo dentro de él sentía que aquella montaña no estaba allí por casualidad. La observó desde lejos. Luego se acercó al pie de la ladera, tocó la tierra seca con sus tentáculos y midió la distancia con los ojos. Era enorme, sí, pero no infinita. Y entonces, sin pensarlo mucho, algo nuevo brotó en su mente. Un pensamiento tan simple, tan extraño, tan poderoso. ¿Y si allá arriba todavía hay agua? El pensamiento fue tan inesperado que casi lo asustó. Jamás había cuestionado lo que los mayores decían. Nadie en la colonia lo hacía. Pero aquella idea se quedó en su cabeza brillando como una gota de rocío en la oscuridad. Por un momento pensó en contarlo, pero sabía lo que dirían. No pierdas el tiempo. Eres solo un caracol. Acepta la realidad. Así que no dijo nada. Solo guardó ese pensamiento en su corazón y se quedó mirando la montaña como si estuviera frente a un secreto que nadie más podía ver. Los días pasaron. Los demás caracoles comenzaron a enterrarse bajo la tierra húmeda que aún quedaba, buscando cualquier gota de humedad. Pero él se quedó allí, y mientras el sol se escondía tras los árboles, volvió a mirar la montaña y pensó una vez más: ¿y si allá arriba hay agua? Esa frase se convirtió en una semilla. No hizo ruido, no cambió nada afuera, pero cambió algo adentro. De pronto, el valle parecía distinto. El aire olía a posibilidad. Esa noche, mientras el resto dormía, el caracol se acercó en silencio al pie de la montaña, puso su cuerpo suave sobre la tierra seca y comenzó a subir. Al principio, nada ocurrió. Solo un deslizarse lento, dolorosamente lento, sobre piedras ásperas y ramitas secas. Su cuerpo era frágil, el camino empinado y su caparazón pesado, pero dentro de él no había frustración, solo una calma extraña. Por primera vez en su vida no estaba obedeciendo a nadie, estaba creyendo en algo. Se deslizó un poco más, nada, otra vez, nada, una vez más, nada. El cansancio llegó pronto y la noche avanzó. Cuando el amanecer pintó el cielo de naranja, el caracol cayó rendido, cubierto de polvo pero con una sonrisa invisible.
No había subido más de unos pocos centímetros, pero había movido algo más grande, su manera de pensar. Y mientras el valle despertaba, una voz muy suave pareció resonar dentro de él, no con palabras, sino con certeza. No importa si no puedo hoy, lo intentaré cada día. Fue así como comenzó todo, no con fuerza, ni suerte, ni milagros, sino con un solo pensamiento diferente. El sol volvió a brillar sobre el valle como si nada hubiera pasado. El canto de los pájaros se alzó otra vez y las hojas, aún secas por la falta de lluvia, crujían al viento. Sin embargo, al pie de la montaña, el pequeño caracol seguía allí, deslizándose lentamente, centímetro a centímetro, hacia lo imposible. La mayoría de la colonia ya había aceptado su destino. Habían cavado hoyos más profundos, improvisado refugios o simplemente esperaban inmóviles, rezando para que la lluvia volviera. Así es la vida, decían. Cuando algo se seca, te escondes y esperas, pero no todos. Entre las piedras del camino, un caracol permanecía mirando hacia arriba, el mismo de la noche anterior, el que había subido sin éxito, pero con una fe que ni él mismo entendía. Durante un momento, la brisa sopló y levantó polvo del suelo. El polvo le nubló la vista y sintió una leve punzada de duda. ¿Y si de verdad es imposible?, pensó. Pero enseguida algo dentro de él respondió con fuerza. Imposible es lo que todos deciden que lo sea. A lo lejos, un grupo de caracoles lo observaba. Sus pequeñas sombras se movían inquietas sobre la tierra. Uno de ellos, el más grande, se adelantó. ¿Sigues con eso?, preguntó con voz cansada. Ya lo intentamos todos. Esa montaña no se puede escalar. El caracol levantó la mirada. Su tono no fue desafiante, sino sereno. Tal vez ustedes se rindieron muy pronto. Los demás rieron. ¿Tú crees que solo podrás llegar donde ni siquiera los más fuertes pudimos?, le dijo otro burlón. No lo sé, respondió el caracol, pero quiero intentarlo. Hubo un silencio breve, incómodo. Nadie sabía qué decir ante algo tan fuera de lo común. En la colonia no se cuestionaban las cosas, y menos aún se desafiaban las conclusiones colectivas. Un tercer caracol, más viejo, chasqueó sus tentáculos. El problema contigo, dijo con voz grave, es que piensas demasiado. Aquí no se piensa, se sobrevive. Y si algo no se puede, no se puede. El pequeño caracol lo escuchó con respeto, pero no bajó la mirada. Había algo nuevo en su interior, una certeza suave como una semilla recién brotando. Sabía que no tenía fuerza suficiente, ni aliados, ni un plan perfecto, pero tenía algo que los demás habían perdido hacía mucho. Una idea diferente. Ese día volvió a subir la montaña una y otra vez, a veces arrastrándose con todo su cuerpo, otras descansando bajo pequeñas sombras. El suelo estaba seco y la pendiente inmóvil. Sin embargo, él sentía algo moverse, su fe. Al caer la tarde, una mariposa que pasaba por allí se detuvo a mirarlo. ¿Qué haces?, preguntó curiosa. Subo una montaña, respondió él sin detenerse. ¿Y para qué? Porque puedo llegar. La mariposa rió con un sonido suave. Esa montaña es más alta que las nubes. No llegarás ni a la mitad. El caracol sonrió agotado. Entonces, llegaré a la mitad. La mariposa se fue moviendo la cabeza, pensando que estaba loco, y quizás lo estaba, pero a veces solo los locos son los que cambian algo. Esa noche, la luna iluminó el valle con una luz pálida. La montaña proyectaba una sombra enorme, y frente a ella, la diminuta figura del caracol parecía insignificante. Sin embargo, en esa pequeñez había algo inmenso. El narrador del valle, ese viento que todo lo observa y todo lo cuenta, pareció susurrar. No hay criatura más poderosa que aquella que cree cuando nadie más lo hace. Los días se convirtieron en semanas. El caracol seguía allí sin esperar aplausos, sin buscar aprobación. Cada intento era una conversación con el silencio. Cada fracaso, una lección. A veces caía exhausto y pensaba en rendirse, pero cada vez que lo hacía, recordaba aquel pensamiento que lo había empezado todo. ¿Y si sí puedo? Y al recordarlo, algo en su interior se encendía otra vez. Era como si ese pensamiento tuviera vida propia, como si lo empujara más que su propio cuerpo. Un amanecer, mientras el sol se filtraba entre las hojas, uno de los caracoles del grupo que se había burlado pasó junto a él. Se detuvo y dijo en voz baja, casi sin mirarlo, «No entiendo por qué sigues haciéndolo». El caracol, sin dejar de subir, respondió,
porque cada día que lo intento, la montaña parece un poco menos imposible. El otro frunció sus tentáculos, incrédulo. ¿De verdad has avanzado? No lo sé, contestó él, pero yo sí he cambiado. Y esa frase quedó flotando en el aire como una verdad invisible que pocos comprendieron. El pensamiento positivo, sin aún haber escalado la montaña, ya estaba moviendo corazones. Algunos insectos comenzaron a detenerse, a mirar, otros a preguntar, y aunque la mayoría aún dudaba, algo había cambiado. Ya no se reían tanto, ya no hablaban solo de imposibles. Empezaban a hablar de intentos. El valle no lo sabía, pero acababa de presenciar el nacimiento de algo grande, el primer caracol que se atrevió a creer diferente. El amanecer llegó cubierto de neblina. El valle dormía aún, y las gotas del rocío caían lentamente sobre las hojas. El caracol se acercó una vez más a la ladera. Su cuerpo estaba cansado, sus tentáculos marcados por los días de intento, pero en su interior algo brillaba. Había descubierto que el poder no siempre viene de los músculos, sino del pensamiento que los guía. Mientras observaba la montaña, recordó todo lo que había escuchado. Es imposible. Estás perdiendo el tiempo. Un caracol no puede subir algo así. Y por primera vez esas palabras ya no dolían. Eran solo sonidos que el viento arrastraba lejos. El caracol cerró los ojos. Por un instante se quedó en silencio. Sintió el latido de su pequeño corazón y con cada respiración comenzó a imaginar. Imaginó que llegaba a la cima. Imaginó que encontraba agua. Imaginó que su esfuerzo tenía sentido, aunque nadie lo entendiera. Y mientras su mente dibujaba esas imágenes, algo cambió. El aire se sintió más ligero. Su cuerpo se llenó de energía. Era como si su pensamiento se hubiera convertido en una corriente invisible que lo envolvía. Entonces se deslizó 1, 2, 3 veces. La pendiente seguía empinada, pero dentro de él algo se movía más que nunca. A lo lejos, una libélula lo observaba desde una rama. ¿Por qué sigues intentando?, le preguntó con dulzura. El caracol levantó la vista jadeando. Porque cada intento me hace sentir más vivo. La libélula sonrió y revoloteó un poco más cerca. No todos lo entenderán. No lo necesito, respondió el caracol. No necesito que crean en mí. Con que yo crea es suficiente. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi imperceptible. Un crujido. El sonido era tan leve que el valle no lo escuchó. Pero él sí. Una piedrecita pequeña había cedido bajo su peso y rodado cuesta abajo. Tal vez fue el rocío que ablandó la tierra, tal vez fue el destino, o tal vez fue su pensamiento. El caracol se detuvo incrédulo. No podía creer lo que acababa de sentir. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. No había logrado subir mucho, pero algo se había movido y eso bastaba para creer un poco más. Corrió hacia una roca cercana y miró el valle desde arriba. El mundo seguía igual, los árboles en su lugar, los insectos en su rutina, el cielo inmenso, pero para él todo era diferente porque ahora sabía que el cambio empieza en la mente y que cuando un pensamiento es lo suficientemente fuerte, puede comenzar a doblar la realidad. Mientras el sol nacía en el horizonte, un nuevo pensamiento brotó en su interior. No necesito ver el resultado para saber que lo lograré, solo necesito creerlo lo suficiente. Aquel día, el caracol regresó a la colonia. Los demás lo miraron curiosos. Algunos rieron otra vez, otros murmuraron entre sí, pero él caminaba con una paz que nadie podía quitarle. Había comprendido que los pensamientos negativos de los demás no podían dominar su mente a menos que él los aceptara, y había decidido no hacerlo. El poder de su fe era algo invisible, una fortaleza interior que ningún fracaso podría derribar. Desde ese momento, cada paso que daba era distinto. Ya no veía una montaña imposible, veía un propósito. Y aunque sabía que el camino sería largo, ya no temía al esfuerzo ni al cansancio, porque había aprendido que creer no es negar la dificultad, sino confiar en que uno puede superarla. El valle comenzó a notar algo nuevo. Algunos animales se detenían a observarlo en silencio, como si una energía diferente lo rodeara. Una hormiga, un escarabajo, un pequeño saltamontes. Todos miraban al diminuto caracol con curiosidad y sin entenderlo del todo, comenzaron a sentir algo parecido a esperanza. El pensamiento positivo de un solo caracol había empezado a contagiar al valle entero. Aquel día,
terminó con el sol pintando de naranja las copas de los árboles. El caracol descansó bajo una hoja y miró el cielo. En su mente ya no existía el no puedo, solo el aún no lo logro. Esa pequeña diferencia, ese aún, era la distancia entre rendirse y seguir, entre soñar y hacer, entre una vida cualquiera y una vida que deja huella. Y mientras el valle se dormía, el viento volvió a susurrar. Cuando cambias un pensamiento, cambias un destino. El caracol sonrió, cerró los ojos y en el silencio de la noche su mente siguió repitiendo el mismo pensamiento. Una y otra vez. Sí, puedo. Pasaron los días y el valle cambió de color. El verde brillante de las hojas comenzó a tornarse dorado y el viento ya no traía olor a lluvia, sino a sequía más intensa. El caracol seguía allí al pie de la montaña. Cada amanecer lo encontraba en el mismo lugar, subiendo, descansando, volviendo a intentar. Al principio, los demás insectos se detenían a mirarlo con curiosidad, después con burla y finalmente con indiferencia. «Míralo», decían, «sigue creyendo que puede. Pobrecito, no entiende que la vida no cambia solo por pensarlo». El caracol escuchaba todo, aunque no respondía, pero cada palabra caía dentro de él como gotas de lluvia fría. Al principio no le importaban, luego empezaron a doler. «Oye, si has llegado hasta este punto del relato, te pido algo. Dale like a este video y suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias de corazón. Ahora sigamos. Una tarde, cuando el sol quemaba la tierra y el aire se volvía insoportable, sus tentáculos comenzaron a temblar. Se deslizó una vez más, pero su cuerpo no obedecía. Cayó al suelo exhausto y por primera vez pensó en rendirse. El cansancio físico era nada comparado con el peso de la duda. «¿Y si tienen razón?», pensó. «¿Y si todo este esfuerzo es inútil?». El pensamiento, tan pequeño y oscuro, comenzó a crecer dentro de él. Era como una sombra que apagaba toda su luz. Sintió rabia, tristeza, frustración. Había creído tanto, y aún así, la montaña seguía igual. El silencio del valle se volvió pesado, ni el viento se atrevía a moverse. El caracol se escondió bajo una hoja, miró el cielo y dejó que una lágrima se mezclara con el polvo. El sol se escondía detrás de los árboles y el día terminaba con una sensación amarga. «Quizá nací para ser como los demás», susurró. «Seguir el camino que todos siguen sin intentar cambiar nada». Entonces algo suave rozó su tentáculo. Era una pluma blanca que el viento arrastraba. Cayó justo frente a él, tan liviana, tan silenciosa, que por un momento el caracol olvidó su tristeza. La pluma giró sobre el suelo dibujando pequeñas espirales y en ese movimiento el caracol recordó algo, que incluso el aire invisible era capaz de mover cosas más grandes que él. Miró la montaña otra vez y pensó, el viento no empuja con fuerza, empuja con constancia. Y así su duda se transformó en una nueva idea. Quizás no era cuestión de poder, sino de persistir. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el caracol volvió a colocarse frente a la montaña. Su cuerpo estaba débil, pero su pensamiento había cambiado de forma. Ya no pensaba «puedo escalarla». Pensaba «voy a seguir intentándolo hasta que escalarla deje de ser imposible». El valle lo observó en silencio. Algunos animales desde lejos empezaron a notar algo diferente en su manera de moverse. Había una calma en su insistencia, una serenidad que no se veía en los que ya se habían rendido, porque el caracol, sin saberlo, acababa de aprender el secreto del pensamiento positivo. No se trata de negar el dolor, sino de seguir creyendo a pesar de él. Cuando la luna apareció sobre las copas de los árboles, el reflejo plateado cayó justo sobre la ladera, y durante un instante, el valle pareció detenerse otra vez. El caracol apoyó su cuerpo, respiró profundo y se deslizó. 1, 2, 3 veces. Nada, pero esta vez no se sintió derrotado. Se recostó en el suelo mirando el cielo. Una sonrisa ligera cruzó su rostro. «Tal vez hoy no», susurró, «pero algún día». Y con ese pensamiento la noche se llenó de paz. El cielo amaneció extraño. No había sol, ni viento, ni canto de pájaros, solo un silencio espeso que presagiaba algo. El caracol despertó inquieto. Había pasado la noche soñando que la montaña se abría, que el camino volvía a ser claro, que los demás lo miraban con admiración, pero al abrir los ojos, todo seguía igual. La montaña seguía allí, inmóvil, gigante, fría. A lo lejos,
El valle comenzó a oscurecerse. Las nubes cubrieron el cielo con un manto gris. Un trueno rompió el silencio y el aire se volvió pesado, cargado de electricidad. Los insectos corrieron a buscar refugio. Las mariposas desaparecieron entre los árboles. Las cigarras callaron, pero el caracol no se movió. Permaneció frente a la ladera como si algo dentro de él lo atara al suelo. «Hoy no, por favor», susurró. No ahora que estaba empezando a creer. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando hojas y polvo. La lluvia cayó de golpe, golpeando la tierra como si quisiera borrarla. El caracol intentó buscar refugio, pero una corriente de agua lo arrastró cuesta abajo. Rodó entre el barro, golpeándose contra pequeñas ramas y piedras. Cuando al fin logró detenerse, todo su cuerpo temblaba. Buscó refugio bajo una raíz partida, empapado, cansado, mirando cómo el agua destruía los senderos que había recorrido 1000 veces. Su pensamiento positivo, ese brillo que lo sostenía cada día, empezó a apagarse. «¿De qué sirve creer si todo se desmorona?», murmuró con voz rota. El ruido de la lluvia respondió en silencio. El agua corría frente a él como un río pequeño, y entre el lodo su reflejo aparecía distorsionado. Casi no se reconocía. Ya no era el caracol valiente, sino una criatura diminuta perdida entre el caos del valle. Cerró los ojos. Por primera vez no quiso pensar en nada, ni en sueños, ni en montañas, ni en milagros. Solo quería descansar. El tiempo pasó lento, como si la tormenta durara días, pero a pesar de todo, el caracol seguía respirando. Y mientras el ruido de la lluvia llenaba el aire, un pensamiento diminuto volvió a surgir. Apenas un susurro. «Sigo aquí». No era una afirmación de fuerza ni de esperanza, era solo una verdad simple. Seguía vivo. Abrió los ojos, miró el cielo gris entre las ramas y sintió una calma extraña. Quizás creer no siempre era vencer, quizás creer era resistir. El agua empezó a bajar y poco a poco la tormenta fue cediendo. El valle respiró de nuevo. El caracol se levantó con dificultad. Su caparazón estaba cubierto de lodo, sus tentáculos doblados, su cuerpo tembloroso, pero aún tenía aliento. Caminó lentamente de regreso hacia la montaña. Tardó horas. El paisaje había cambiado. Ramas caídas, caminos borrados, el suelo levantado. Cuando por fin llegó se detuvo. El corazón le dio un salto. La ladera había cambiado. No mucho, apenas un poco, pero se había movido. El agua de la tormenta había erosionado parte del suelo, dejando la pendiente más suave en algunos tramos, con pequeños surcos que parecían escalones naturales. El caracol la miró sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía si había sido la lluvia, el viento o su esfuerzo de tantos días. Solo sabía que algo se había movido, y entonces lo entendió. El pensamiento positivo no siempre mueve las cosas como uno quiere. A veces, la vida misma escucha la fe y actúa por sus propios caminos. Se quedó ahí en silencio bajo un cielo aún nublado. Ya no sentía la necesidad de subir inmediatamente, solo de agradecer. «Gracias», susurró al aire, «por recordarme que creer también es esperar». El valle entero parecía escucharlo. Los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes y un rayo de luz cayó justo sobre la ladera. El caracol la tocó con sus tentáculos y por primera vez no la sintió fría. Había calor, había vida. El viento sopló suave y una hoja se deslizó hasta caer frente a él como un mensaje que solo el alma entiende. Y en ese instante el caracol sonrió, porque comprendió que la tormenta no había llegado para destruirlo, sino para probar cuán fuerte era su pensamiento. Aquel día el valle recuperó su color. El canto de los pájaros volvió, y en medio de todo, un pequeño caracol miraba el horizonte, sabiendo que cada prueba es también una señal. El valle amaneció en silencio, aún húmedo por la tormenta. El sol, tímido, se asomaba entre las ramas rotas. Todo parecía frágil, pero vivo. El caracol salió de su refugio. Su cuerpo estaba débil, pero su mente más firme que nunca. Se acercó a la ladera, ahora un poco más amable, y al verla, algo dentro de él se encendió. Ya no la veía como un obstáculo, sino como una maestra. Aquella montaña le había enseñado más sobre la vida que cualquier otra cosa en el valle. La tocó con cuidado y susurró como si hablara con una vieja amiga. «Gracias por no abrirte cuando yo no estaba listo». A lo lejos,
El resto de la colonia lo observaba con cautela. Habían oído rumores de que la ladera había cambiado, de que el caracol había sobrevivido a la tormenta, de que algo había cambiado en él. Varios se acercaron con curiosidad. Uno de los más jóvenes le preguntó, ¿de verdad la montaña cambió? El caracol sonrió. No lo sé, respondió. Tal vez fue el agua, tal vez fue el viento, o tal vez cuando uno cree de verdad, la vida encuentra la manera de ayudar. Los demás se miraron entre sí. Por primera vez no se rieron. Hubo un silencio respetuoso, casi sagrado. Esa pequeña frase, tan simple, tan sincera, pareció viajar por toda la colonia. Pronto, otros caracoles comenzaron a acercarse a la ladera, no para subir, sino para mirarla con esperanza. Y aunque ninguno de ellos entendía del todo lo que había pasado, todos sintieron algo nuevo. La certeza de que tal vez las cosas imposibles no eran tan imposibles después de todo. Con el paso de los días, el valle empezó a cambiar su energía. El aire era distinto, más cálido, más luminoso. Los insectos se saludaban con más calma. Los caminos se reconstruyeron y la colonia, sin darse cuenta, se volvió más fuerte que antes. Todo comenzó con un pensamiento, uno que había nacido en la mente de un solo caracol que se atrevió a creer. Una tarde, mientras el sol se escondía, la libélula que una vez le había hablado regresó. Se posó sobre una flor y le dijo, «Te ves diferente». El caracol miró la ladera y luego al cielo. «No soy diferente», dijo. «Solo aprendí a mirar las cosas con fe». La libélula sonrió moviendo sus alas con suavidad. «Entonces eso es lo que cambia el mundo». Y voló hacia el horizonte, dejando un brillo dorado a su paso. El caracol se quedó solo, pero no se sintió solo. Sentía que todo el valle respiraba con él, que su pensamiento se había convertido en una pequeña corriente de luz que viajaba por la tierra, por el aire, por los corazones de todos los que alguna vez dudaron. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el caracol se recostó frente a la ladera, ya sin miedo, sin impaciencia. Sabía que el poder no estaba en escalar montañas, sino en mover la mente que las observa. Y en el silencio de la noche, el valle entero pareció susurrar su nombre, como si reconociera en él la fuerza invisible del pensamiento que transforma. Pasaron los días y el valle parecía respirar distinto. No hubo una señal clara ni un anuncio, pero algo había cambiado. La ladera, antes símbolo de imposibilidad, se había vuelto un punto de encuentro. Los insectos se detenían frente a ella, unos por curiosidad, otros por respeto. Ya nadie la veía como una simple montaña, sino como el lugar donde un caracol se atrevió a creer. Él no hablaba mucho. Seguía su rutina deslizándose entre las hojas, buscando alimento, ayudando en la colonia. Pero en su andar había una calma nueva, una serenidad que los demás notaban. Al verlo, los grillos dejaban de burlarse, las mariposas se acercaban con más ternura y hasta el viento parecía moverse más suave cuando pasaba. Un día un pequeño escarabajo se le acercó. Tenía el caparazón partido. Apenas podía caminar. «Dicen que tú intentaste subir la montaña», dijo con voz temblorosa. «¿Podrías enseñarme cómo?» El caracol lo miró con ternura. «No subí la montaña», respondió. «Solo dejé de creer que era imposible». El escarabajo parpadeó confundido. «¿Y eso cómo se hace?» El caracol sonrió, pensando diferente, incluso cuando nadie más lo hace. Aquel día el escarabajo regresó a su hogar con una chispa nueva en la mirada, y al día siguiente fue otro animal quien buscó al caracol, y luego otro y otro más. Sin proponérselo, el caracol se convirtió en un maestro silencioso, no por dar discursos, sino por su forma de vivir. El valle empezó a llenarse de pequeñas transformaciones. Una flor que brotaba donde nadie la esperaba, un pájaro que reconstruía su nido después de una tormenta, una abeja que se atrevía a volar más alto de lo acostumbrado. Cada acto, por pequeño que fuera, parecía tener la misma raíz, la fe en que todo puede cambiar. Una tarde, mientras el sol se despedía entre los árboles, la libélula volvió a pasar cerca y le dijo, «¿Ves lo que has hecho? Todo el valle te imita». El caracol negó suavemente. «Yo no hice nada, solo tuve un pensamiento, uno pequeño, pero verdadero». La libélula sonrió. Los pensamientos verdaderos se propagan como el polen. No se ven, pero lo transforman todo. Y mientras la libélula se alejaba, el caracol comprendió algo que nunca antes había entendido. Su fuerza no había estado en su cuerpo,
ni siquiera en su voluntad, sino en el poder invisible de creer, aunque nadie más lo hiciera. Esa noche, al mirar las estrellas, pensó que quizá la fe es como la luz, una chispa diminuta, capaz de iluminar kilómetros de oscuridad. Y por primera vez en su vida, no sintió que su tamaño lo hacía pequeño. Sintió que dentro de él habitaba un universo entero. Una mañana, el valle despertó con un silencio diferente. El aire olía a cambio. Las flores que habían permanecido cerradas durante la sequía comenzaban a abrirse tímidamente. Desde el norte llegaban señales de esperanza. Pequeñas nubes blancas se acumulaban en el horizonte. El rumor se extendió como brisa entre las hojas. Los pájaros comenzaron a cantar con más alegría. Las hormigas salieron de sus refugios y el río, que había sido apenas un hilo de agua, empezó a correr con más fuerza. La colonia se reunió frente a la ladera. El caracol, al escuchar los murmullos, sintió que algo se movía en su pecho. Había resistido tanto tiempo que casi olvidaba por qué había comenzado, pero ahora lo recordaba. No era solo por él, era por todos. Se acercó lentamente hacia la ladera y miró hacia arriba una última vez. La montaña seguía siendo inmensa, pero ya no le daba miedo. Sabía que no importaba si llegaba a la cima o no. Lo que importaba era que había intentado cuando nadie más lo hizo. Y ese intento había cambiado algo más grande que él. El valle entero. Uno de los caracoles más viejos se adelantó. Era el mismo que al principio le había dicho que estaba perdiendo el tiempo. Se acercó con la cabeza baja y dijo en voz suave: «Teníamos que haberte escuchado. Tú viste lo que nosotros no pudimos». El caracol sonrió con humildad. «No vieron porque dejaron de mirar. Yo solo decidí seguir mirando». El anciano asintió con lágrimas en los ojos. Esa tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y violeta, algo extraordinario sucedió. Una tras otra, pequeñas gotas comenzaron a caer del cielo. No era una tormenta, era lluvia suave, cálida, como si el cielo estuviera bendiciendo el valle después de tanto tiempo. Los caracoles salieron de sus refugios y levantaron sus tentáculos hacia el cielo. El agua tocaba sus cuerpos como caricias. El caracol cerró los ojos y sintió cada gota como una confirmación, como si el universo le dijera que su fe no había sido en vano. La lluvia cayó durante horas, empapando la tierra seca, llenando los charcos, reviviendo las raíces. Cuando por fin se detuvo, el valle parecía otro. Todo brillaba, todo respiraba. El río volvió a cantar con fuerza. Las flores se abrieron completamente, y en medio de todo aquello, el caracol entendió algo profundo. No había sido la montaña lo que necesitaba conquistar, era su propia mente. La montaña solo había sido el espejo donde vio reflejada su capacidad de creer. Y esa creencia, ese pensamiento diminuto que nació una noche bajo las estrellas, había sido suficiente para cambiar el destino de todos. Pasaron las semanas y el valle floreció como nunca antes. Las cosechas de las hormigas fueron abundantes. Los pájaros construyeron nidos más grandes. Los árboles crecieron verdes y fuertes. La colonia de caracoles prosperó, y cada generación que nacía escuchaba la historia del caracol que miró la montaña y decidió creer. Nadie recordaba su nombre exacto, pero todos recordaban su lección. Nada es demasiado grande cuando tu mente no se rinde. Dicen que el caracol nunca llegó a la cima de la montaña, pero eso ya no importaba, porque había logrado algo más grande. Había llegado a la cima de sí mismo, y desde allí había iluminado el camino para todos los demás. Los años pasaron y el valle se llenó de historias. Historias de animales que intentaron cosas imposibles, de insectos que eligieron creer cuando todos dudaban, de criaturas pequeñas que movieron grandes verdades. Y en el centro de todas esas historias siempre estaba la misma raíz. Un pensamiento, un solo pensamiento, que se negó a morir. El viento, que todo lo recuerda, seguía susurrando entre las hojas: cuando cambias un pensamiento, cambias un destino. Y tú que escuchas esta historia, tienes tus propias montañas frente a ti. Problemas, miedos, dudas, límites que parecen inamovibles. Pero dentro de ti también habita esa chispa, ese poder diminuto y gigante a la vez que puede cambiarlo todo. Si eliges creer, la vida se abre. Si eliges confiar, el camino se forma. Y si eliges pensar con fe, la energía del universo comenzará a moverse en tu favor. Recuerda,
Ningún pensamiento es pequeño cuando nace desde la convicción, porque un solo pensamiento positivo puede iluminar un valle entero y hasta despertar a quienes habían olvidado soñar. La ladera sigue ahí, pero ahora está cubierta de musgo verde y flores silvestres. Y cada vez que un nuevo caracol pasa frente a ella, una brisa suave sopla entre los árboles, como si el valle susurrara al oído del mundo. Cree, porque todo lo que crees puede volverse real. No subestimes el poder de un solo pensamiento. Puede que hoy no muevas montañas, pero si cambias tu manera de verlas, ya has comenzado a escalarlas. El caracol lo entendió. La montaña no era el destino, era la excusa perfecta para descubrir quién era realmente. Y cuando lo descubrió, el valle entero descubrió con él que no hay límite para quien se atreve a pensar diferente. El sol se ocultó lentamente detrás de las montañas. El valle se durmió otra vez bajo el manto de las estrellas. Y en algún lugar, entre las hojas húmedas y las piedras antiguas, un pequeño caracol cerró los ojos y sonrió, porque sabía que mañana, cuando el sol volviera a salir, habría otro que miraría hacia arriba y se preguntaría lo mismo que él una vez se preguntó. ¿Y si sí puedo? Y ese pensamiento, como una semilla invisible, comenzaría a crecer otra vez, y el ciclo continuaría, para siempre.